Hola, bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a ver qué es MATLAB y cómo se utiliza como software matemático para simplificar cálculos. Para ello, vamos a partir de que MATLAB es un software matemático que fue lanzado en 1984. MATLAB es acrónimo de Matrix Laboratory o en español Laboratorio de Matrices. Este software contiene un IDE de un lenguaje de programación propio que es el lenguaje M. Las funciones básicas de MATLAB son la manipulación de matrices, la representación de datos, funciones, la generación de interfaces de usuario, la comunicación con software y la comunicación con hardware. Una de las comunicaciones más utilizadas con hardware es el uso de un Arduino Uno con comunicación con MATLAB. Otro de los softwares mayormente utilizados para comunicarse es MATLAB con un software de diseño 3D como SolidWorks para ver la simulación de movimiento, realizando el modelo matemático en MATLAB y el modelo del mecanismo a ver en SolidWorks. Vamos a ver lo que es el entorno de MATLAB, que es lo que aparece cuando lo abrimos por primera vez. Como podemos ver, tenemos un command window, que es la ventana de comandos, donde nosotros vamos a ingresar los comandos que necesitemos. También tenemos la ruta del archivo, que es la ruta que por default nos aparece cuando abrimos MATLAB. Sin embargo, podemos variarla dependiendo de dónde guardemos archivos. Tenemos el directorio actual, que nos muestra los archivos que MATLAB detecta en la carpeta de la ruta. Tenemos las pestañas de comandos, que nos pueden mostrar algunas herramientas de MATLAB, como crear un script, guardar, abrir, algunas otras herramientas de MATLAB como Simulink, entre otros aspectos. Y tenemos el workspace, que es el espacio de trabajo donde nos muestra las variables que hemos ido utilizando a lo largo de nuestro desarrollo en MATLAB y su tamaño, valores, entre otras cosas. Vamos a comenzar con el Command Window o la ventana de comandos. Esta ventana nos permite guardar valores calculados. Sin embargo, no guarda los valores, los comandos que se utilizaron para generar dichos valores. Si deseamos guardar una secuencia de comandos, entonces lo que debemos hacer es utilizar un archivo .m. Es decir, generar un script donde guardamos los comandos y correrlo cada vez que lo necesitemos. En la ventana de comandos se pueden realizar operaciones de forma similar a una calculadora científica. Escribimos la operación y se presiona Enter para obtener el resultado. Si ya nuestra ventana de comandos tiene mucha información y ya no es necesario que la veamos, utilizamos el comando clc para limpiar la pantalla y verla como en un principio. Aquí tenemos en la parte derecha algunos comandos básicos de MATLAB, ¿no? Por ejemplo, elevar un número al cubo, que es 3 al cubo, calcular el coseno de pi, la raíz de 9, ¿no? Vamos a hacerlo aquí en MATLAB y vamos a ver. Por ejemplo, 3 al cubo se calcula de esta forma. 3 el gorrito y al cubo. Nos da 27. Si nosotros queremos calcular el coseno de pi, nada más ponemos coseno. Pi es un valor que ya está dado de alta en MATLAB, entonces lo único que tenemos que hacer es escribir pi, y le damos enter y nos da menos 1, que es lo que esperaríamos. Por ejemplo, podemos calcular la raíz de 9, que nos daría 3, y pues la vamos a obtener. Como podemos ver, los datos ya se ven en la ventana y yo ya no los quiero ver, entonces aplico el comando clc y con eso borro los datos que están en la pantalla. Ahora bien, vamos a ver lo que es el workspace o el espacio de trabajo. El workspace es el espacio donde vamos a ver las variables que se definen al ejecutar los diferentes comandos.
De forma predeterminada, el workspace solo muestra el nombre de la variable y el valor de la variable. Sin embargo, nosotros podemos configurar la información que aparezca en el workspace. Podemos configurar el nombre, que aparezca el nombre, que aparezca el valor, el tamaño, los bits, el tipo de variable, el rango, la mediana, la moda, etc. Para eso vamos a ver en MATLAB, me voy a ir aquí al Workspace, le damos clic derecho y aquí donde dice Choose Columns tenemos las lo que podemos seleccionar, que en este caso tengo seleccionado el valor, el tamaño y los bits. En este caso el nombre no se puede seleccionar porque si no, no sabríamos a qué variable se está refiriendo el Workspace. Vamos a pasar a lo que es el Current Directory, que es el directorio actual, donde esta parte del programa nos muestra eh, los archivos que están en la carpeta de la ruta actual. Tenemos la ruta actual, que es esta que está aquí arriba, que al verla en MATLAB tenemos que es esta que está aquí. Esta es la ruta actual. Por default, MATLAB siempre va a abrir la ruta donde está instalado. Sin embargo, nosotros vamos a poder cambiar esa ruta. Por ejemplo, yo voy a poner otra ruta y me aparecen mis archivos que tengo aquí. Por ejemplo, aquí tengo un archivo de MATLAB, como se puede ver, que es un .m que utilicé para calcular las ganancias de un controlador y me lo muestra. Y ya cambiaron los archivos que están en este lado, en el current directory. Para eso sirve el directorio actual. Tenemos también las ventanas de gráficas. Estas ventanas se abren de forma automática cuando nosotros programamos en MATLAB una gráfica. Existen diferentes tipos de ventanas de gráficas. Las más comunes y las más sencillas son las que muestran gráficas en dos dimensiones. Sin embargo, pueden realizarse gráficas en tres dimensiones, gráficas en dos dimensiones de dispersión, de barras, etcétera, ¿no? El comando plot sirve para graficar, como en inglés plot es graficar. Vamos a hacer esta gráfica de la función x cuadrada. No vamos a programar la función como tal, vamos a definir algunos valores. Como podemos ver, tenemos el vector x que contiene a los valores en x, ¿no? Que van de 1 a 7. Y tenemos el vector y, que son los números ya elevados al cuadrado, que es del 1, 4, 9, 16, 25, 36 y 49. Y vamos a graficar. Para eso voy a pasar a MATLAB. Voy a cerrar este archivo y vamos a tener lo siguiente. Entonces vamos a poner el vector x igual a 1, 2, 3, 2, 5, 6, 7. Y vean lo siguiente. Si no le pongo el punto y coma, lo que va a pasar es que me va a mostrar los valores al momento de que yo le dé enter. Ahora bien, vean lo siguiente. Si yo pongo el vector y que tiene los cuadrados, que es 1, 4, 9, 16, 25, 36 y 49 y le pongo un punto y coma, no me va a mostrar los valores. Sin embargo, observen que en el workspace ya están guardados los datos. En X tengo el vector 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el vector Y tengo 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Entonces lo que voy a hacer es graficarlo. Vamos a usar la función plot x, y y vamos a darle enter y nos muestra la gráfica. Esta es la gráfica que ya tenemos lista. Voy a cerrarla y vamos a seguir.
Ahora bien, ya vimos el command window y las ventanas de gráficas. Ahora vamos a ver las variables. En MATLAB, como en cualquier lenguaje de programación, existen las variables. Si bien MATLAB lo podemos ocupar como una calculadora, como ya se ha mostrado, vamos a pasar a las variables. Si bien MATLAB se puede utilizar como cualquier calculadora científica, lo importante e interesante de MATLAB es poder hacer una secuencia de comandos y para ello muchas veces requerimos guardar valores. Estos valores los guardamos en una variable. Como en todos los lenguajes de programación, una variable se utiliza para guardar datos en lo que vamos a utilizar en la realización de un programa. Las variables se utilizan para guardar datos, para asignar valores, para representar valores dentro de expresiones y para mostrarlos al usuario, ¿no? Entonces, en MATLAB tenemos que tener algunas consideraciones. Todos los nombres de las variables deben de empezar con letras. Es decir, no puedo usar, por ejemplo, la variable 3x porque no acepta que el primer elemento de mi nombre sea un número. Tiene que ser forzosamente una letra. Luego, debemos de determinar la longitud máxima en caracteres que me permite MATLAB. Para eso tenemos aquí esta función que es nameLength max. Usualmente nos da un 63, dependiendo de la versión de MATLAB puede dar menos o puede dar más, pero regularmente es 63. Sin embargo, no se debe de utilizar un nombre tan grande, porque puede confundirse al escribir o puede ser confuso para el programador o para otras personas que revisen ese programa. Entonces no es recomendable poner nombres tan grandes. También tenemos que tener en cuenta en las variables que comúnmente, como buena práctica de programación, vamos a utilizar las letras minúsculas y números en los nombres de variables. Y las letras mayúsculas las vamos a usar para constantes, es decir, valores que siempre van a ser iguales en el programa. Es una convención más no una regla, pero es una buena práctica para que otras personas entiendan cuando se trata de una variable y cuando se trata de una constante. Dentro de los caracteres que se permiten para utilizar en los nombres de variables tenemos las letras, los números y los guiones bajos. No están permitidos los guiones normales, no está permitido el punto, la coma, el asterisco ni ningún otro símbolo. En MATLAB debemos de tener cuidado porque sí detecta la diferencia entre una letra mayúscula y una letra minúscula. Otros lenguajes de programación no lo hacen. Por ejemplo, la variable x minúscula va a ser distinta de la variable x mayúscula. Ahora, si nosotros tuviéramos una duda de si nuestro nombre de variable es válido, nosotros podemos utilizar la función isVarName y poner el nombre de nuestra variable. Y si nos manda un 1, es permitido. Si nos manda un 0, no es permitida ese nombre. Debemos de tener cuidado porque en MATLAB también hay palabras reservadas, como en todos los lenguajes de programación. Las palabras reservadas son palabras que no se pueden utilizar ya que tienen un significado particular en el lenguaje que nosotros estemos trabajando. En este caso en MATLAB. Si nosotros queremos ver las palabras reservadas, vamos a utilizar este comando que es isKeyboard. Vamos a ver en MATLAB qué hace ese comando. Vamos a darle isKeyboard. Y nos muestra que todas estas palabras no las puedo utilizar. El break, case, sketch, continue, else, if, end, for, entre otros. No las puedo utilizar porque son palabras que tienen una función específica en MATLAB. Ahora bien, vamos a ver otras cosas. El tipo de dato más básico que vamos a encontrar en MATLAB es la matriz. La matriz que contiene un solo valor es la matriz de 1 por 1
y es la que conocemos como escalar. Las matrices que están ordenadas, que tienen datos de forma ordenada, en forma vertical u horizontal, son matrices unidimensionales y son las que conocemos como vector. Finalmente, las que tienen tanto filas como columnas son matrices. Tenemos aquí en ejemplo, la matriz A va a ser un escalar, la matriz B va a ser un vector y la matriz C pues es una matriz. Como se puede ver, la matriz A es de tamaño 1 por 1 o un escalar, mientras que la matriz B es una matriz de tamaño 1 por 2, ya que tiene una fila y dos columnas, mientras que la matriz C va a ser una matriz de tamaño 2 por 2 porque tiene dos filas y dos columnas. Ahora bien, vamos a trabajar por el momento con escalares. Las operaciones que podemos realizar con escalares son las que usualmente podríamos realizar con cualquier calculadora, que es la suma, la resta, la multiplicación, la división, las potencias y las raíces. Aunque aquí no me aparecen las raíces, ya vimos cómo se saca en el ejemplo de la calculadora. Ahora bien, debemos de tener cuidado porque si no hemos programado nunca, vamos a darnos cuenta que el igual en programación tiene otro significado, que es el de asignar un valor. Por eso se le conoce en MATLAB y en otros lenguajes como operador de asignación. Entonces vamos a ver la solución de problemas. Consideremos este ejemplo. Tenemos que calcular el área y volumen de una pirámide cuadrangular que tiene un lado de base de 4 centímetros y una altura de 10 centímetros. Para empezar, consideremos que el volumen de cualquier pirámide va a ser calculado por la fórmula donde el volumen va a ser igual al área de la base por altura sobre 3. En este caso, en la base al ser un cuadrado, vamos a tener que va a ser el lado al cuadrado por la altura sobre 3. Y en este caso tenemos los datos completos. Tenemos tanto el lado de la base como la altura. Sin embargo, ¿cómo calculo la superficie de una pirámide? Bueno, tengo que sumar las áreas de todas sus caras. Para ello, pues para calcular el área de la base está sencillo. Solo multiplico el lado por el lado y me da el área. Sin embargo, para calcular las áreas de los triángulos de la pirámide no es tan sencillo. Tengo que tener la altura del triángulo y su base. Su base la conozco porque es la misma que la base de la pirámide, es decir, van a ser de 4 centímetros. Sin embargo, la altura inclinada no la conozco. Para ello vamos a partir que con el teorema de Pitágoras voy a obtener la altura inclinada. Como podemos ver, tenemos un triángulo rectángulo que se forma con la altura y la mitad del lado de la base. Y vamos a tener que la suma de los catetos al cuadrado me va a dar la altura inclinada al cuadrado. Es decir, que si le saco raíz voy a tener que la altura inclinada va a ser igual a la raíz de L sobre 2 al cuadrado más la altura al cuadrado. Ahora bien, con eso la altura va a quedarme de esta forma, ¿no? El área del triángulo va a ser igual al lado por la altura inclinada sobre 2, que eso va a ser igual a el lado sobre 2 por la raíz de L sobre 2 al cuadrado más h cuadrado. El área de la pirámide quedamos que es la suma de todos sus lados. Entonces, de todas sus caras, perdón. Entonces, el área de la pirámide va a ser igual al área de la base más 4 veces el área del triángulo. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. El área de la pirámide va a ser igual a la L cuadrada, que es el área de la base, más 4 veces el área del triángulo que ya calculamos. Hacemos algunas simplificaciones y vamos a llegar a lo de abajo, que va a ser que el área de la pirámide va a ser igual a L por L más la raíz de L cuadrada más 4 altura cuadrada. Entonces vamos a ya calcularlo en MATLAB. Vamos a tener que primero voy a darle CLC porque no me interesan esos datos.
y voy a graficar. Vamos a tener lo siguiente. El lado, bueno, la base va a ser igual a 4. Y la altura va a ser igual a 10 centímetros. Entonces le pongo 10 y punto y coma. Ahora vamos a calcular el volumen. El volumen va a ser igual a quién? A la base por la altura sobre 3, ¿no? Que aquí sería la base al cuadrado. Me faltó el cuadrado. Por la altura sobre 3. Y le damos enter y me va a dar el volumen, que son 53.33 centímetros cúbicos. Ahora, para calcular el área, voy a tener que el área va a ser igual a la base por paréntesis, la base, no, 1, o es la base, no, es la base más la raíz de la base al cuadrado más 4 veces la altura, si no mal recuerdo. Pues vamos a verificar. Es el lado por el lado más la raíz del lado al cuadrado más 4 veces la altura al cuadrado. Me falta aquí un cuadrado. Y tenemos lo siguiente. Vamos a darle enter y nos da el área. ¿Cómo puedo comprobar eso? Bueno, en internet hay muchas calculadoras. Vamos a poner aquí en Google calculadora de pirámide cuadrangular. Y aquí tenemos una. Entonces vamos a ir aquí y vamos a darle el lado de la base, que es 4, la altura que es 10, y le vamos a dar calcular. Y nos da aquí el área. El área es de 97.5843 y el volumen es de 53.333, que es exactamente lo que tenemos acá. El volumen 53.33 y el área de 97.58. Esto yo lo puedo programar en un script. Vamos a darle aquí en New Script y vamos a copiar las fórmulas. Vamos a tener la base del volumen, perdón. Vamos a escribir el volumen. Vamos a escribir el área. Vamos a darle los puntos y coma y vamos a ponerle aquí arriba la base igual a 10, no, a 4, perdón, y la altura igual a 10. Y ya nos va a mostrar el cálculo. Voy a limpiar la pantalla, darle CLC y vamos a darle ROM. Nos va a pedir guardar, lo voy a guardar como triángulo, no, pirámide. Le voy a dar guardar, guárdenlo donde les guste y nos da el resultado. ¿Cuál es la ventaja de guardarlo como script? Lo que podemos hacer es cambiar los valores aquí. Por ejemplo, el 5 le voy a dar RON otra vez y ya me lo cambia por el nuevo valor. Y esa es la ventaja de guardarlo como un script. Yo voy a poder cambiar los valores del script y las fórmulas ya están programadas, por lo tanto me va a dar exactamente lo mismo. Bueno, de momento eso es todo por el momento. Les agradezco mucho su atención.